Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, mi nombre es Nicolás Vilia, soy de Argentina. Hago SEO para medios, pero hace más o menos ya unos 3, 4 años de forma intensiva. Pero bueno, digamos, ya en el pasado había tenido contacto cuando trabajé en otras agencias, había trabajado bueno, con Infobae, con Cronista, pero bueno, siempre estuve por ahí más enfocado al principio en temas de e-commerce, pero bueno, ya hace más o menos unos 3 4 años que me estoy enfocando 100% en el SEO para medios, un nicho que hoy por hoy por ahí está, al menos a nivel Latinoamérica, está poco explotado. Hay mucho dato, quizás hoy por hoy son más estrategias de contenido, y hay algunas palabras que son, digamos, más keywords, como puede ser el tema de Discover, análisis de producción, qué está haciendo mi competidor en términos de competencia en real time, sobre qué temática se escribe más, sobre qué temática se escribe menos. Es casi como un SEO, que le digo que es como trabajar en la bolsa, digo, ¿no? Porque es como que en un medio haces SEO 24/7 en cualquier momento. Yo siempre tengo el recuerdo de cuando se murió Menem, yo me estaba yendo a Mar del Plata en Bondi y tuve que, en colectivo, perdón, y tuve que ponerme a trabajar en el medio de un colectivo con poca señal. Pero bueno, la realidad es que hoy por hoy lo sigo eligiendo, es un SEO bastante divertido. Así que bueno, Ujú. y la realidad es que siempre tuve, digamos, soy un tipo que por ahí siempre fui más de las herramientas no code, siempre me fui formando bastante, digamos, como el clásico SEO en Screaming Frog, digamos, en usos un poco más avanzados de Google Sheets, pero como siempre tenía mis limitantes Ujú. en cuanto a procesamiento de información, en cuanto a... Ahí te iba a preguntar, ahí te iba a preguntar, gracias por la intro. ¿En qué situación te encontrabas antes de ingresar a la formación al programa de Python SEO Data Analytics? Siempre, como digo, me encontraba siempre por ahí haciendo análisis más de, digamos, con herramientas no code, como puede ser, digamos, un Screaming Frog, como puede ser, obviamente, por ahí un Google Sheets un poco más avanzado. Y Sí. mis aproximaciones, digamos, yo estudié un año de programación en la UTN, que esa también había sido como por ahí mi primera aproximación a código, pero siempre lo hice más que nada pensando en las necesidades de hoy por hoy del mercado SEO, en donde vos hoy por hoy tenés que poder sentarte con un desarrollador y entender, digamos, qué es un JavaScript, qué es una renderización, qué es un client side, hay un montón de conceptos complejos que la realidad es que si no lo estudias no puedes sentarte y tener conversaciones técnicas con programadores. Pero bueno, la cuestión de Python es algo que lo tenía en carpeta hace tiempo, lo intenté como el grueso de las personas con capacitaciones genéricas, buscando en ChatGPT, copiando y pegando código sin saber qué es lo que estaba copiando y pegando, y corriendo en círculos cuando copiaba y pegaba un código y se me rompía todo y no sabía qué hacer, y le volví a preguntar a ChatGPT por qué me da un código que se rompe, y ChatGPT me volvió a dar otro código que se rompía y entraba en una espiral negativo que no se lo recomiendo a nadie porque genera bastante estrés. Así que nada, la cuestión es que por esa razón y porque también yo en el día a día en la agencia, yo trabajo en una agencia que se llama Nomadic, que digamos, hacen digamos, SEO de todo tipo, pero tenemos una unidad específica de medios. Incluso yo fui digamos, el primer soldado de esa unidad cuando digamos, no existía, empezamos a construir el producto y al muy poquito tiempo entró una persona que, digamos, aprovecho el video para saludarlo, mi gran amigo Carpo, que acá el señor Alan también lo conoce, un gran amigo de Gran la casa. persona, gran persona. Y bueno, con él la verdad que también aprendí mucho porque él es una persona que sí maneja Python hace bastante. Él creo que empezó ya en 2018, 2019 con cursos de data science, de programación, empezó a meterse fuerte. Después, obviamente, como el grueso de las personas, de manera autodidacta y practicar, practicar, practicar y practicar. Digo, no hay fórmula mágica. Practicar, sentarse en la silla y romper hasta que un día deja de romperse. No hay otra Y forma, es no hay otra forma. es la única opción. No hay otra forma. Así que un poco yo empecé a trabajar con él, empecé a entender y a entender un poco más la dinámica de Python, trabajando a su lado y yo por ahí trayendo más problemáticas de negocio, Ujú. necesitando por ahí scripts para ver determinadas cuestiones, para tomar determinadas decisiones basadas en datos, o cuando por ahí se me explotaba la computadora con Screaming Frog y Excel y Google Sheet, también lo hablaba con él para ver si había alguna posibilidad de hacerlo, o para hacer por ahí análisis de competencia, análisis de Discover, entidades y demás. Y la Ujú. realidad es que, bueno, yo puedo decir que es una de las personas que me inspiró a querer aprender,
obviamente todavía no estoy, digamos, no estoy al nivel del amigo Carpo, pero la verdad es que hoy por hoy es una de las personas que a mí me motivó y me dijo, yo quiero terminar de entender esto y siempre fue una asignatura pendiente para mí y Ujú. por eso mismo, digamos, vi la formación, vi también el método que vos tenías para enseñar, que tenés para enseñar y dije, yo acá siento que puedo finalmente romper la inercia negativa del no aprender, de la frustración de hacer capacitaciones genéricas, de sentir que no podía implementar nada de lo que aprendía porque, digamos, Ujú. no le veía el uso práctico a lo que hacía. Así que bueno, Sí. encontré acá la formación y muy rápidamente empecé con pequeñas cositas, pero Ahí te iba a preguntar, bueno, un poco lo respondiste con Carpo, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te motivó las cosas que él hacía, a entrar, las cosas ¿no? que A él la hace, formación. cosas que él hace, lo que Ujú. se puede hacer, el tiempo que nos podemos ahorrar. O sea, yo hoy, digamos, hoy la agencia trabaja con 35 medios. Ujú. SEO para medios requiere mucho tiempo, requiere, digamos, mucho tiempo que hay horas que son optimizables y hay horas que no. Es una industria que requiere mucho seguimiento, que requiere digamos, trabajo humano. Entonces, si además de que hay trabajo humano que no podemos suprimir, que siempre se puede optimizar, pero hay horas humanas con medios que no se puede suprimir. Si además tenemos que sumarle horas operativas de procesamiento de datos, de esperar que el Excel no se tilde, de repente termina siendo poco rentable trabajar en medios y termina siendo una lástima porque es una industria poco explotada, es un nicho que, digamos, hay mucho para poder trabajar, hay muchas oportunidades, pero bueno, Ujú. requería yo también tener herramientas para poder eficientizar mi tiempo y poder llegar a Total. mejores outputs y poder dar más valor a los clientes. A mí la verdad que lo que más me interesó obviamente es poder, digamos, interactuar con Search Console y principalmente cuestiones de web scraping, análisis de sitemaps. En medios la cuestión de los sitemaps es algo que es fundamental, o sea, las cosas que se pueden hacer sabiendo procesar y entrar no solamente a los sitemaps propios, digo, ¿no? También podemos hacer análisis de competencia, entender sobre lo que más escriben, sobre lo que menos escriben y la realidad es que hoy por hoy quizás es algo, y es algo que en medios hay que hacerlo todo el tiempo. Por ahí lo que pasa por ahí más en e-commerce que cuando la estrategia es un poco más, entre comillas, fría, vos haces un análisis de competencia fuerte al principio, de producción, porque las temáticas son bastante estables, entre comillas. Acá lo que tiene es que los medios todo el tiempo van rotando y van cambiando la estructura y van sumando nuevas temáticas y van sumando nuevos verticales, porque la dinámica del negocio te pide todo el tiempo estar ampliando la audiencia. Entonces, necesitas todo el tiempo de tener una solución rápida que te permita poder ver rápidamente sobre qué está escribiendo tu competidor directo, sobre qué están escribiendo Sí. tus top competidores. Entonces, Bien. termina siendo eso o toda la cuestión por ahí. En medios es muy fuerte el tema de Discover, o sea, si bien hoy es un poco, entre comillas, la vedette del mercado, en medios es un driver de tráfico fundamental. O sea, hay medios que han, para los que por ahí no están tan al tanto, está Comscore, que es un ranking que es una, digamos, una empresa mundial que está en todos los países, que básicamente genera un ranking basado en audiencia, digo, en cantidad de usuarios únicos, y hay medios que han llegado a posiciones muy buenas en Ujú. Comscore, basándose muchísimo en el tráfico que le da esta herramienta. O sea, hoy por hoy, una buena nota de Discover equivale muchas veces a 10, 15, 20 notas de search. Sí. Entonces, en un negocio como el de medios, que muchas veces va al volumen, a la escala, obviamente sacando que tenés medios que tienen suscripciones, pero el negocio de los medios está justamente en generar inventario publicitario, en generar más impresiones. Entonces, entra una herramienta como Discover que te puede Ujú. generar 1 millón de clics en una nota, 500.000 clics en una nota, en una Sí. ventana Es temporal, muy asimétrico. Es muy en una ventana asimétrico. temporal de 2 días. Es asimétrico Mm. totalmente. En 2 días vos podés sacar quizás el mismo tráfico que una estrategia de Green te dan 6 meses. Yo, Mm. digamos, no puedo dar el nombre del medio, pero yo tenía, digamos, había una nota que era muy famosa, que era una keyword, digamos, cómo sacar porcentaje, que es una cosa que, digamos, que uno por ahí cree que, y hay un montón de gente que lo busca y tiene muchísimas búsquedas. Ahora, si uno miraba en Search Console, en 16 meses, que era, digamos, la URL Evergreen con más tráfico del sitio, y estamos hablando de un sitio con millones de usuarios y millones de Sí. visitas, y era la nota Evergreen con más tráfico,
y esa nota en 16 meses generaba el mismo tráfico que una nota de Discover en 3 días. Una Entonces, locura. el costo, a ver, obviamente que también lo que tiene Discover es que es muy volátil, tiene reglas un poco menos claras que lo que tiene Search, pero la realidad es que, bueno, digamos, es un riesgo alto, pero la recompensa es alta. Entonces, y hoy por hoy tenés un tema con Discover. Discover no funciona por keywords, funciona por entidades. Search Console no te da las entidades. Ahora Entonces, después vas a mostrar igual algunas cosas, ¿no? De lo que se puede claro, entonces hacer. también te requiere poder entender, vos podés hacerlo de determinadas maneras, digo, podés desde scrapear los tags de una nota y usarlo como falsas entidades, podés hacer un análisis de entidades con alguna librería, como por ejemplo la de NLP de Google, que es básicamente la Ujú. librería que usa el mismo Google para poder entender la web y filtrar el tráfico de Discover y entender que una nota habla de Boca Juniors, y una nota habla de Cruz Azul de México, y una nota habla de Joe Biden, digamos. O sea, uno puede usar la misma tecnología de Google para poder clasificar su propio contenido. Entonces, y eso la realidad es que hoy por hoy hay soluciones que se pueden hacer por Google Sheets, a mano obviamente que esto es imposible hacerlo. Entonces también requiere ¿Por poder qué? tener, ¿Por qué es imposible hacerlo a mano? porque no sirve analizarlo sobre 10 URLs. O sea, vos necesitas hacer un análisis de por lo menos, o sea, hablando mal y pronto, poder hacer el export de 1000 URLs que te da Search Console y sobre eso poder operar. Ahora vos te vas a poner a investigar URL por URL sobre qué trata cada una para poder entender cuáles son las entidades, es inescalable. ¿Con Python encontraste una buena solución? Y con Python encontré una solución que me permitió como incorporar muchas fuentes de tráfico, que por ahí esto yo quizás antes lo hacía con Screaming Frog, pero lo hacía en pasos y me llevaba quizás mucho tiempo hacerlo y tenía que juntar la data de acá, exportar el export de Search Console de acá, dejar corriendo Screaming Frog, irme a entrenar, volver, cuando recién todavía me faltaba usar Screaming Frog con Discover y hacer eso en Excel, y por ahí justo todavía tenía la computadora prendida todo el día, el RAM estaba explotado y la computadora crasheaba todo el tiempo. Entonces hoy por hoy me encuentro que por ahí en una secuencia de líneas puedo hacer todas esas tareas de forma continuada y sin necesidad de interactuar con 4 herramientas distintas. Hoy me puedo conectar a los sitemaps de un cliente, me puedo conectar a la API de Discover para poder traer su tráfico, a la vez me puedo meter en todas las URLs de los sitemaps, sacarle el tag principal, asociarlo a una entidad, entender qué cantidad de notas están generando sobre ese tópico respecto a cuántas notas están entrando a Discover de ese tópico. Entonces me permite entender, bueno, hoy por hoy tengo una temática de escapadas que me genera un 60% de ingreso a Discover. Entonces, che, hay que seguir profundizando sobre acá, porque además de tener un 60% de entrada a Discover, tenés más o menos unas 2 millones de impresiones. Entonces, digo, termina así, o por ahí te puede pasar que si tengo una temática que tengo un 20% de ingreso a Discover, pero está en el top 10 de entidades con más visibilidad. Entonces ahí lo que te dice, bueno, estoy haciendo un montón de notas innecesarias que no tienen, digamos, pero y también te marca, bueno, tenés 6 notas que te hicieron que sí entraron a Discover, que te hicieron la diferencia. Y después voy a hacer más filtro todavía y decir, bueno, por ahí esas 6 notas tenés 2 notas que te hicieron todas las impresiones. Entonces, ¿cuáles son los patrones de titulación, de foco, de abordaje que tenés en esas 2 notas? Entonces termina siendo como un embudo en donde vas desde la macro, que son todas las URLs y demás, hasta llegás a un universo donde decís, estas son las 2 URLs que me funcionaron para horóscopo y sobre esto tengo que operar, y termina siendo, Análisis de digamos, datos. Análisis de exacto. Es datos. el insight chiquito, pero que es el que vos le llevas al cliente. Ujú. Porque vos le decís, no, bueno, hay que escribir sobre esto, no, hay que escribir sobre esto, con este foco, con este norte. Y Entonces ahí, termina Nico, ¿cuánto, para el que está escuchando y no programa en Python o quizás no viene tan bien de ciencias duras, puede venir de ciencias más blandas como es el de tu caso, ¿cuánto tiempo tardaste en poder aprender Python para hacer las cosas que decís que hiciste, que haces y que nos vas a mostrar ahora en un rato? más o menos, a ver, a mí me llevó completar la formación unos más o menos 4 a 5 meses, Ujú. pero como dije al principio, digo, esto acá no es una ciencia. A ver, los videos son, digamos, los videos son muy claros, las mentorías son buenísimas. Digo, yo he ido a mentorías a mostrar workshops, a mostrar, digamos, cuestiones de cómo
cómo fui avanzando y siempre me llevé, digamos, mejoras y me llevé más conocimiento, pero la realidad es que, digamos, son 4 o 5 meses si uno se dedica. Es como todo, digo, si uno quiere correr una maratón y salís a correr una vez cada 15 días y va a estar complicado que llegues a correr una maratón. O sea, si vos querés ser bueno en esto y querés ser bueno dentro de 5 años, y bueno, practicá una vez por semana y vas a ser bueno dentro de 5 años. Si vos querés ser bueno dentro de 4 meses, y vas a tener que practicar por lo menos 2 o 3 veces por semana. Total. Está en cada uno y el empuje que cada profesional le quiera meter a mejorar su caja de herramientas. ¿Querés mostrarnos un poco de lo que Dale. nos tenés preparados con el script de Python? Bueno, ahí se ve. Perfecto. Bueno, esto es, vamos, para que arrancamos, digamos, del output final, porque creo que acá es donde está el punto interesante y decir, bueno, ¿cómo llego a esto? Esto es un análisis de Discover, digamos, por ahí para los que están en medios, son sitios de contenido de alto volumen, ya sea revistas, canales de televisión, decir, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para saber cuáles son las entidades que mejor me funcionan? ¿De qué categoría son las entidades que mejor me funcionan? ¿Cuántas notas estoy haciendo en una determinada cantidad de tiempo? ¿Cuántas notas no me están funcionando? Digo, la principal pregunta que muchas veces hacen los medios es, ¿de qué tengo que dejar de escribir? Digo, ¿qué es lo que no me genera nada? ¿O qué es lo que me genera poco? ¿Dónde puedo optimizar mis esfuerzos? Entonces, entender qué es lo que tiene baja eficiencia y además tiene pocos clics, es así como tener el dato de lo que funciona es espectacular, tener el Sí. dato de lo que no funciona es ahorrar plata para cualquier decisor de medios. Poco. Entonces, o sea, acá, y esto encima lo que te permite es, vos podés filtrar sobre la misma tabla que ya viene, digamos, con cierta estructura. Esto, por ejemplo, yo pude lograr sacar, digamos, las temáticas, cuáles son digamos, el 20% de las temáticas que generan el 80% de las impresiones. O sea, si vos hablas con un medio en donde el objetivo siempre es foco, 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 lo que funciona es, y vos le puedes decir, mira, estas son las 20 temáticas que a vos te generan el 80% de las impresiones. Y sobre acá hay que enfocar. Y sobre acá eventualmente podés ramificar y sacar entidades relacionadas, pero vos sabés que estos son tus 20 tópicos. Tus Y, 20 y- tópicos y es ahí, tu vida. Nico, te pregunto también para el que está escuchando, ¿querés contar un poco esas columnas que Sí. representan, cómo sacaste esa Topic, info, o sea, cómo llegaste a ese output? topic es el tag principal de cada nota. Acá yo lo que hice fue scrapearlo sobre una N cantidad de notas, que estas notas salieron de los sitemaps, o sea, yo es un cliente al cual yo tengo acceso a los sitemaps históricos, y pude scrapear varias URLs, digamos, casi todas las URLs de sitemaps históricos, pero después yo lo que hice fue filtrar más al presente, porque yo esto lo necesitaba por ir para una auditoría semanal que tengo con el cliente para poder entender cuáles son las temáticas sobre las que hay que profundizar y sobre las que hay que hacer más foco. Entonces, esto es, digamos, más de lo que viene pasando en enero. Pero hoy por hoy lo que tengo es ya guardada toda la información a este nivel, digo, ¿no? De tópico, categoría, clics, cantidad de notas que entraron generadas de esta entidad, cantidad de notas que entraron a Discover, y tengo la métrica de eficiencia, digo, a mí me gusta decirle qué tan eficiente en Discover soy con esta temática. Entonces, lo que tengo Bien, acá es topic, es el tag principal, que esto lo logré hacer en base a poder meterme sobre cada URL que hay en el sitemap y ujú, scrapear el tag principal del código fuente. Y la bien, categoría, como también hay un tema acá, si bien este medio tiene las categorías en la URL, muchas veces pasa de que, estos son cuestiones que pasan muchas veces en los medios también, ujú, se olvidan de categorizar, entonces por ahí la URL sale sin categoría. Entonces, ¿qué es lo que me pasó cuando lo hice la primera vez? Me salían muchísimas URLs descategorizadas. ok, Ahora, lo que yo vi es que las URLs, independientemente de que estuvieran, o sea, todas tenían categoría, pero muchas vos podías elegir que no salía en la URL, por una cuestión interna del CMS. Lo que bien, vi es que en todas aparecía en el código la categoría. Entonces lo que hice fue, en vez de sacar la categoría de la URL, que es como lo normal o lo más fácil, entre comillas, digo, lo más intuitivo que por ahí uno puede llegar a hacer, incluso lo que por ahí hacemos en Excel, si lo hacemos con, ujú, digamos, con una función, lo scrapeé del código fuente, para que de esta manera poder tener la categoría de todas las URLs. perfecto.
Después está lo que son clics, que son básicamente, bueno, los clics en Discover agrupados para este tópico. Es decir, yo sé que hoy por hoy Budín genera, digamos, más o menos 362.000 clics y que Pollo genera, digamos, 317.000 clics. Todas las notas, digamos, que se armaron de Pollo. ¿Cómo hiciste para unificar lo que scrapeaste del sitemap con estos datos de clics e impressions? Lo que hice fue, digamos, scrapeé todos los sitemaps, hice, digamos, corrí un proceso que básicamente lo que hacía era, se metía en todos los sitemaps, bajaba todas las URLs y sobre cada URL se metía y le saca categoría, topic. Ahora le estoy sacando los títulos también para poder hacer otro tipo de análisis que tiene que ver más con enegramas, digo, ¿no? Cantidad, digamos, cuáles son las palabras que más se repiten en los títulos, digamos, también tengo ganas de poder hacer algunas cuestiones que tienen que ver más con part of speech, que digamos, cuáles son los adjetivos que más se usan en los títulos de determinada temática y demás. Una vez que yo ya generé toda esa base de URLs, digamos, digamos que generé en realidad generé una tabla, digamos, con una nueva información, digamos, con por ahí lo que uno dice, información que yo no se la puedo pedir quizás al CMS. No le puedo decir, che, dame una tabla que tenga tópico, título, fecha, tópico principal. Eso no, digamos, ni el CMS más caro te da hoy por hoy esa tabla a medida que vos necesitas para poder hacer análisis. Entonces, eso por un lado. Después lo que hice fue conectarme a la API de Search Console para poder traer el histórico de tráfico de Discover. O sea, no es que no me metí, no hice, ni me metí a la interfaz y bajé las top 1000, que obviamente es una limitante, porque si yo quiero sacar histórico sobre top 1000 es una limitante. Y también me ahorré, que a ver, es válido, y todos a veces lo hacemos cuando por ahí tenemos mucha data que procesar y tenemos poco tiempo, a veces nos conectamos al Search Analytics for Sheets, sacamos ese CSV y lo procesamos por Python, digo que es otra opción más que válida, pero yo acá necesitaba ir bien atrás. Entonces lo que hice fue conectarme con la API de Search Console y, digamos, lo que hice fue, digamos, una vez que yo bajé toda esa información, digamos, de todas las URLs históricas con tráfico, tenía esa tabla por un lado, tenía la tabla de URLs con toda la data cualitativa que le saqué por el otro, y lo que hice fue unir, como si fuera como un buscar B gigante, por las URLs en cada tabla, hice como lo que se llama un merge, o sea, unir las tablas, y me quedó un gran dataset en donde yo tenía mi data de producción, con las variables cualitativas, más las variables cuantitativas, todo en uno. Entonces eso me permitió después hacer los análisis de tráfico por tópico, eficiencia, digamos, de producción por tópico, y cuáles, digamos, de las temáticas que más produjo, cuáles son las que tienen más tráfico y las que menos produzco, si por ahí hay alguna que genero poquito y tengo buena oportunidad, porque aún generando poquito tengo buen caudal de tráfico. Entonces se generan por ahí insights muy, muy, muy interesantes para poder hacer de cara a una estrategia de audiencia. Y ahí veo que creaste también nuevas columnas, ¿no? Notas sin tráfico, notas con tráfico. Exacto. Esas son reglas de negocio que vos creaste, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, digamos, share, digamos, con tráfico, notas con tráfico, que son, digamos, todas columnas que yo fui creando en base a ir obteniendo, por ejemplo, la cantidad de notas. O sea, yo con saber, digamos, la cantidad de notas, que es básicamente hacer una cuenta de todas las URLs que hay por temática, yo después pude ir haciendo filtros de, por ejemplo, categorizarme las notas que tienen tráfico con 1, o sea, dame 1 si esta nota tiene tráfico, dame 0 si no tiene. Entonces, yo después, haciendo ese ejercicio de ponerle 1 y 0, yo puedo sumarizar todas las URLs que no tienen tráfico, y después lo que hice fue, digamos, hacer ya puede ser una operación básica de resta, digo, el total menos la columna que ya había generado y me daba el resto. Sí. Entonces y después ya tenía otra columna que es el share con tráfico, que también es una operación, digamos, de agarrar notas con tráfico dividido cantidad de notas por 100, digo, otra operación matemática, digamos, de segundo grado, pero que la realidad es que si yo eso lo hago por ahí en Excel, con la cantidad de filas que era, me explotaba el Excel y me explotaba la computadora y no sé si la tengo asegurada. Entonces, en el fondo, hiciste web scraping, ¿no? De sitemap. Web scraping, me conecté con APIs. Bien, unificaste la información. Unifiqué información. Y creaste nuevas... Sí. Creé nuevas reglas, creé, digamos, variables que a mí me sirven para poder tomar decisiones rápidas.
y ahora estoy, digamos, corriendo un proceso paralelo para poder guardar todo esto en una base de datos local, gratuita, digo, porque también sabemos que existe BigQuery, Ujú. pero BigQuery sale un número. Entonces lo que pude lograr en cierta manera es poder conectar Colab, que es, digamos, el ecosistema de Google, con un entorno Bien, local para poder guardar toda esa información en un host local, que es como básicamente guardarlo en mi computadora, pero, digamos, en una base de datos. Entonces yo a partir de ahí puedo, digamos, hacer queries y puedo traer la información de manera mucho más ágil y mucho más rápida que si tengo que volver a tirar, digamos, el código para poder traer toda la información. Digo, el scrapeo, obviamente, que al ser una cantidad de URLs importante, va a llevar su tiempo, digo. A ver, Python es rápido, pero tampoco hace magia. Digo, si vos corres un modelo de inteligencia artificial, también te va a llevar tiempo. total. Obviamente es en base al volumen de datos, pero es el hecho de que vos hoy por hoy tocas un botón y dejás corriendo 3 4 procesos que antes vos lo tenías que juntar de 4 fuentes de información distintas. Yo literalmente hoy corro, digamos, tengo cuatro cosas corriendo en un script, las dejo, me voy a hacer, me voy a entrenar, me voy a caminar, me voy a dormir. A veces por ahí otro día también tenía que dejar corriendo muchas URLs que dije, bueno, dejé corriendo y me fui a dormir. Hice un comando por terminal acá en la computadora para que no se me suspendiera y dejé corriendo la computadora toda la noche. Increíble. ¿Querés mostrarnos rápidamente un poco cómo llegaste a esto con el script, todo lo que fuiste haciendo arriba, desde arriba todo? A ver, Bueno, acá yo primero lo que hice fue instalarme algunas librerías. A esta por ahí la que ven es la de Search Console, que es la que me permite conectarme con la API. Acá también, digo, una mención aparte para mi amigo Carpo, que fue, digamos, el gran hacedor de que pueda conectarme a la API de Search Console de manera, digamos, no de manera local, digo, porque me pude conectar con Colab. Hubo que hacer ahí un trabajo bastante fino, digamos, tecnológico para poder hacerlo, pero hoy por hoy, digamos, lo puedo hacer de Colab. Igualmente yo acá estoy conectado de manera local, o sea, no estoy conectado a la infraestructura de Google, o sea, estoy usando la memoria, el RAM y el disco de mi propia computadora. Ujú. Eso también, digamos, es útil porque si uno tiene una buena computadora, la verdad que trabajar Aprovecho. local es como trabajar en Visual Studio Code, pero con todos los recursos de Colab. Digo, Bien, si uno tiene Colab Pro, podés, digamos, trabajar con todo el módulo de inteligencia artificial que te va ayudando, digamos, en base a todo el código que vas escribiendo, va entendiendo tu código y te va sugiriendo en base al código. Entonces, por ahí, algo que te llevaba media hora a codearlo, te puede llevar 15 minutos, porque, digamos, pero bueno, por ahí eso quizás en otra herramienta no lo tenés tan claro. Y la verdad que yo me siento bastante cómodo trabajando en Colab, por ahí mucho más bien, que en otras plataformas. Entonces termina siendo como tener el Visual Studio Code digamos, de forma virtual. bien. Y que después lo que hice acá fue conectarme, esto que ven acá es una librería que a mí me permite conectarme con MySQL, que es, digamos, base de datos para poder guardar toda la información que yo voy procesando. Acá están las librerías que yo fui utilizando para hacer todas las cuestiones que, Bien, más que nada, digo, para poder, AdverTools la usé para poder procesar sitemaps, sí, que es una librería que está muy buena y que con muy poquitas líneas de código se pueden hacer cosas muy, muy interesantes con los sitemaps. Así que eso acá lo que bien, ven, lo que hago acá es una conexión con la base de datos para después yo poder interactuar este collab con la base y poder guardar todo en MySQL. Acá lo que ven son XPath, digamos, por ahí los que están familiarizados con Screaming Frog y han hecho custom extractions han usado XPath para poder, digamos, sacar información de las páginas. Así que, digamos, los XPath también son utilizables en Python y son bien, bastante útiles. Y sirven mucho también, obviamente, para hacer, así como sirven para hacer web scrapping en Screaming Frog, sirven 10 veces más para poder hacer web scrapping en Python. Después acá, estas tres líneas son las credenciales. Digo, cuando uno ujú, se da de alta en Search Console, tiene que crear, digamos, unas credenciales y unas claves secretas, que son básicamente nuestro documento nacional de identidad ante Search Console para poder traer de forma segura la información para poder conectarse con la API. Después son varias, digamos, yo acá lo que pongo son dimensiones, como Discover la única dimensión, o sea, Discover se pueden tener dos dimensiones, page y date, para poder, digamos, después hacer análisis por tiempo, que por ahí, digamos, está bueno porque vos podés traer por un lado la fecha de publicación contra la fecha de tráfico, entonces después podés ir haciendo otro tipo de ok, análisis, digamos, cantidad de días, digamos,
cantidad de días que entró, cuál, digamos, la fecha, digamos, del último día de tráfico contra el día inicial y ver cuál fue el día que tuvo más tráfico. Se pueden hacer cosas de ese estilo. Después, bueno, esto es lo que esta línea es lo que hace la query a la API de Search Console para poder traer la información. Y acá después yo lo que hago es construyo sobre la base del sitemap, digamos que porque todos parten con la misma estructura. Y después lo que hice fue, como en vez de tener que hacer una lista pegando los 12 sitemaps, lo que hice fue un for, digamos, acá lo que se ve for loop, para poder crear en base a un range, en base, digamos, a un rango de 1 a 13, para que me vaya armando de forma programática las URLs de los sitemaps. Entonces, si querés lo corremos, acá para... Acá se van instalando las librerías. Vuela esa computadora, ¿eh? Vuela esa computadora, Nico. Import. Acá, bueno, lo conectamos, por más que no va a ser para esta ocasión, pero acá nos conectamos con la base de datos. Los expas. Acá las claves. ¿Ven? Ahí ya me conecto con las credenciales. Bien. Acá ya me conecta con Discover. ¿Ves? 10.000 filas. Y acá ves que, digamos, yo cuando hago esto, me corre y automáticamente me devuelve todos los sitemaps. Excelente. Y vas scrapeando sitemap por sitemap, ¿no? Exacto, y no tuve que escribir, o no tuve que hacer un copy-paste tipo de los sitemaps y armar una lista manopla. No, digamos, era lo que yo justamente no quería hacer. Entonces, busqué la manera tal de generar una lista vacía con todas las URLs de sitemap de 2023, una URL vacía con los de 2024, y después armé como una suerte, como una lista unificada, acumulada, que tuviera, digamos, todos los datos. Lo que hice yo acá, porque esto lo que te puede pasar es que te puede generar un loop eterno. ¿Por qué? Porque yo le ponía acá, también digo, yo le ponía 1.13, tenía que estar todo el tiempo velando porque por tener que reemplazar todo el tiempo el número en el rango. Entonces lo que hice acá yo fue utilizar en formato fecha, mes, para que nunca traiga el sitemap del mes que no es, digo, para que no me traiga ahora el sitemap de febrero 2024 porque no existe. Además. Clarísimo, súper claro. Entonces ven que me trae hasta 2024-01, que es el mes corriente, digamos, actual. Okay. Después, sobre esto, yo lo que hago es como un monitor para entender. Ven acá lo que me dice es de este sitemap traje 2500 URLs, de este sitemap 2200. Ven que un control, vas controlando, ¿no? Exacto, un control. Ven que por ahí enero, que es el mes que viene, digamos, que llegamos 10 días del mes, ven que recién hay 775 URLs, o sea, me permite entender, estás scrapeando bien. Acá esto, bueno, son algunas líneas que yo fui teniendo como para hacer algunos testeos. Acá es donde está el código grueso, o sea, el que scrapea básicamente todo el acumulado, pero el tema es que si yo esto lo hago ahora, no nos va a alcanzar el video para poder ver un resultado final. Pero ven que más o menos acá, esto me quedó obviamente del código. Ese es el output de haber scrapeado, ¿no? Exacto, acá lo que va haciendo va corriendo por cada línea, por cada URL que va scrapeando, me genera un print en donde me dice la cantidad de URLs que va scrapeando. Entonces, y cuando termina, ven que llega a 2507. Bien. Lo que hace es te hace un aviso que cambia de sitemap. Acá. ¿Y te dice arriba de todo a la izquierda cuánto tiempo tardó en ejecutar esta celda, más o menos? Viste que nos queda ahí, si te fijas al lado de arriba de todo, te debería decir. Pasa que lo que tiene. A veces cuando vos lo haces local, no te tira el tiempo. El tiempo, ok. Fíjense, por ejemplo, acá cuando cambia de sitemap, ve que cuando se va del sitemap de enero del 2023 al sitemap de enero de febrero, te marca te avisa, eso. ahora voy a entrar al sitemap y vuelve a resetear el conteo. Entonces te dice, ahora de las 2200 de febrero, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta que termina con todo. Bien. Y después a ver la próxima celda, acá, código para hacer pruebas, ok. Es un código para poder justamente hacerlo sobre 10 URL, digo, porque la realidad es que para poder llegar a este output tuve que romper 700 veces el código y
me Ensuciarte las manos, lo que llamamos en la industria ensuciarnos las manos, ¿no? pasaron un montón de cosas en el medio. Ahora estoy corriendo ahí un poco, digamos, sobre las top 10. Acá genero un data frame sobre las top 10. Ujú. A ver, acá por ahí un poco para poder explicar. Acá lo que hice fue directamente solamente scrapear sobre las URLs 2024, que son las de Sí, enero por ahora. Y lo que hace esto es, esto es una función, ven, adb.sitemap2df, es una función que tiene la librería de Albert Tools, que te permite, digamos, en base a darle una URL de un sitemap, que la URL del sitemap es básicamente la variable URL, te la transforma a, digamos, a un data frame. O sea, te particiona las URLs y te las transforma y te las pasa a un data frame. Y vos después lo que haces es, sobre el data frame que crea, que es df, agarrás y generas una variable nueva que es sitemap URL, justamente para poder traer la lista de todas las URLs que vas a scrapear. Haces un df, digamos, log, que log es la etiqueta de donde está la URL dentro del sitemap. Decís, ok, agarrá dentro del df, sitemap df, agarrá la columna log y transformarla en lista. Entonces, con esa lista, yo después lo que hago, ven que meto un for you y nota. Acá en este caso le pongo un índice, un enumerate, porque yo necesitaba cortarlo en 10. Digo, porque si no me iba a analizar las 775 URL y para hacer pruebas es un montón de URL para. clarísimo, súper súper Entonces, claro. acá lo que hago es, le meto si u, o sea, si el enumerate, si el índice que yo le creo en paralelo es digamos, mayor a 10, o sea, cuando llega a la 11, corta y no escrapees más. Y después lo que hace es, sobre la lista vacía que creo acá arriba, que es top 10, le hago un punto append y creo, digamos, un diccionario con Sí, cada una, digamos, de las filas, digo, ¿no? Para cada URL yo le digo, o sea, quiero que crees un diccionario que tenga una, entre comillas, columna, que va, vamos, un nodo que va a ser URL, que va a cargarse con lo que vos saques de nota, que recordemos que nota, en este caso, es la URL digamos, de cada nota que está dentro del sitemap. Categoría es categoría. Yo acá lo que hice fue con Tree, que es una librería, y Tree en realidad es una ujú, librería para poder hacer web scraping con XPath. Y acá lo que hice fue diciendo, bueno, sacame el título, y si no encontrás el título, sin título. Si no encontrás la categoría, sin categoría. Y si no encontrás tag, sin tag. Y acá perfecto. lo que hice fue, con la librería de re, que es la de expresiones regulares, buscar dentro del dato estructurado la fecha de publicación para poder tener la fecha, digamos, para después poder hacer análisis por mes. Entonces le saco la fecha del dato estructurado y acá lo que es response text es porque yo acá hago una solicitud get para poder traer el HTML y sobre el HTML yo hago ahí la búsqueda para poder sacar la fecha de publicación de la nota. Y después Excelente. acá, y el match group básicamente lo que hace es agarrarme, digamos, el primer valor, o básicamente acá se, digamos, que es agarrarme, digamos, cuando vos, agarrarme el grupo de captura de la expresión regular, que en este caso es lo que está entre los paréntesis. Y si no encontrás nada, poneme fecha no encontrada. Yo en por ahí es el que está más acá los efectos del testeo, pero yo acá lo que hice en el que estoy compartiendo con el cliente es ponerle una fecha genérica. Porque lo que me pasaba muchas veces es que por ahí a veces en alguna URL, por ahí hay un espacio, una cosita, algo. Entonces lo que hice fue a esas ponerle una fecha genérica. ¿Para qué? Para que después cuando yo quiera convertirlo para la base de datos no me rompa porque me dice, vos no podés convertir un string a datetime. Entonces, y como no eran tantas, le puse una fecha genérica en formato fecha para que lo complete, digamos, en eso cuando no encontrara nada. Entonces, Buenísimo. acá creo data frame. Esto, ven que queda acá medio cortado. Ujú. Si se le pone esto PD set option, display max call width, lo que te hace es resultados is not defined. No, claro, porque tengo que ponerle top 10 acá. Sí, ahí básicamente lo que pasó es que estaba llamando una variable que no habías guardado. Ahí está. Y acá veo los D-types, digamos, Ujú, de este data frame. Ven que en todos me pone, ves la fecha, me la pone como un object. ujú. Entonces, después obviamente a los efectos digamos, de los análisis, acá de F resultados, acá es donde yo hago el trabajo de la unión.
Entonces acá tenemos df resultados, punto merge, en donde yo digo, bueno, juntame el df resultados, que es el original con toda la data cualitativa, y juntámelo, digamos, mergeámelo con Discover, que es el que tiene el data frame, que tiene la información de clics, impresiones y CTR. ¿En dónde? ¿En qué columna? Digamos, sobre page, que es básicamente la columna que comparten en común. Acá lo que hice fue renombrarla, porque en la original tenía URL y la otra llamaba page, entonces antes de eso le puse renombrar URL a page para que me queden las dos pages y sea más fácil hacer el join. Y después el how lo pongo en left, o sea, es un left join, porque yo lo que quiero es que, digamos, por más que una URL no tenga tráfico, la mantenga. O sea, no quiero que me la saque por el hecho de que no hay un match entre esas. O sea, si una URL no tiene tráfico, no iba a aparecer en el data frame de Discover. Y después lo que hice, digamos, sobre las que son NA, porque la realidad es que cuando vos haces un left join y vos tenés una URL que no tiene tráfico, te da un NAR, porque no encuentra el valor. Y eso después, para poder hacer análisis, digamos, de data, te rompe porque el NaN digamos, no es un int, sino que, bueno, es un NaN. Entonces lo que yo hice acá fue aplicarle a DF Discover que los NaN, que en este caso son, digamos, los clics y las impresiones, me los reemplazara por 0, para que no me rompa. Clarísimo. Después lo que hice fue, bueno, crear una... Yo no soy muy fan de las columnas de CTR que te vienen por defecto en Search Console, porque después cuando vos querés hacer promedios y demás, digamos, está totalmente sesgado. Total. Entonces, a mí siempre, incluso desde la época de Excel, me gustaba crear mi propia columna de CTR. Y acá lo que hice después fue crear una columna para poder, después, a los efectos de poder entender cuáles son las que tienen tráfico y las que no tienen tráfico, utilicé el NumPy, el where, para que me diga que cuando los clics sean 0, perdón, digamos, básicamente te dice, dame 1 cuando tiene tráfico y dame 0 cuando no lo tenga. Y después, digamos, me pasaba que después se me volvían a poner los NA, le volví a poner NA acá, y después, bueno, le hice un sort para poder... En esa parte limpiaste un poco los datos y al mismo tiempo creaste la parte de data cleaning, ¿no? Y creaste las nuevas variables que necesitabas para llegar al después, DF. Y después lo que hice fue una agrupación. Acá no lo corro porque, digamos, si no se me va... Sí. Se rompa. Pero digo, resultados agrupados, yo lo que hice acá fue un group by por topic y por categoría. Yo quería, digamos, que me devolviera como elementos agrupadores la entidad o el topic y la categoría, y después el punto DAG es por cuáles son las métricas que vos querés agregar, por clics, por impressions. Por ejemplo, en el caso de page, que acá, digamos, que es que vos querés, por lo general uno que agrupa por suma de clics, por suma de impresiones, por cuenta de URLs y por cuenta de tiene tráfico. Y acá lo que yo hice fue aplicar un lambda, digamos, que son, digamos, las variables vacías, que es X, o sea, X1, o sea, que el valor, esa columna se va a rellenar que cuando, digamos, que X sea, digamos, igual a 1 si tiene tráfico. Entonces, perdón, si es igual a 1, es decir, si tiene tráfico, sumámelo. Entonces, lo que me permite después es básicamente decir, bueno, como esas columnas yo las armé con ceros y unos, me permite sumarizarlas con este tipo de ejercicio. Entonces, me resulta más fácil después poder hacer el suma de si tiene tráfico o no tiene tráfico. Muy bien. Después, bueno, renombré las columnas. Está bien. Cuestiones estéticas y por cuestiones de buenas prácticas, de no dejar nada con espacios, con tildes y demás. Y después, bueno, sorteé, bueno, los cálculos estos matemáticos básicos que dijimos, digo, ¿no? Sacar, digamos, cantidad de notas menos las que tienen tráfico, me van a dar las que no tienen tráfico. Y, digamos, y después, bueno, cantidad de notas que tienen tráfico dividido la cantidad total por 100, me da el share. Y después hice un segundo filtro, que lo que me permite acá es, por ejemplo, yo quisiera hacer un filtro de sección, que es por economía, digo, no quiero ver el resultado de las notas de economía, pero además quiero, esto para mí es de las mejores cosas que tiene, porque esto, digamos, si vos lo querés hacer a mano, te lleva más cálculos, y acá con un método directamente lo podés, en 2 clics poder hacerlo, que es el método de los cuantiles. O sea, el cuantil del 0.8, básicamente lo que vos le estás diciendo, digamos, es un Pareto.
Digo, cuáles Ujú. son, digamos, digamos, el 20% de las temáticas que te generan el 80% de las impresiones. Para de esa manera poder hacer como un filtro dentro del data frame original. Que quizás el data frame original es el que a vos te conviene guardar en base de datos. O sea, no el filtrado. El filtrado es el que vos después trabajás con el cliente, digo, porque es el que vos querés tener foco. Pero vos cuando guardás en base de datos, guardás el crudo, el que no tiene ningún tipo de filtro por nada. Que ese es un poco el que yo guardo más adelante. Y acá, bueno, me termino teniendo. Aparte, pude sacar, por ejemplo, una conclusión rápida con un print en donde me dice el share de las notas sin tráfico que están por encima, o sea, el share de tráfico de las notas que están en este cuantil, o sea, el del 20% es un 66%. Es decir, que las notas que tienen, buena tasa de impresiones tienen en promedio 7 de cada 10 notas entran a Discover. Entonces termina siendo también un buen dato como Buen para, KPI. para tener en consideración. Y después, bueno, acá, esta es la parte que el próximo paso que estoy terminando de pulir, que es el de poder armarme una gran base de datos con toda esta información histórica. ¿Para qué? Para que cuando pase el tiempo yo pueda tener información, digamos, quizás en marzo del año que viene, pueda tener información de Search Console de más de 16 meses. Entonces estoy ahora puliendo, todavía estoy puliendo algunas cuestiones, Mm. algunas cuestiones que tiene que ver más que nada con la tipología de la columna, que el datetime, que SQL requiere unas especificaciones muy concretas para poder dar de alta una columna de fecha, entonces estoy viendo si por ahí no me conviene guardarla como texto y después cuando traiga la tabla hago una función para que ese texto me lo convierta en fecha y no Lim- me rompo la cabeza haciendo esto que, limpiando un poco la data. Claro, guardo la fecha como texto y después cuando entre comillas la importe de vuelta para trabajarla en Python, la transformo de vuelta en datetime y de esa manera me voy a ahorrar un montón de dolores de cabeza, creo. Increíble. Nada, Nico, Y acá lo que hice increíble. fue crear, digamos, dos funciones, también en línea con esto de que crear, digamos, automatizar lo más que se pueda y tratar de ejecutar la menor cantidad de código posible de forma repetitiva. Acá lo que hice fue crear una función que ayuda a crear la base de datos. El cursor es el elemento que te da SQL para poder justamente interactuar desde el script con la base de datos. Es como el centro de comandos digamos, entre el script y la base. Y acá lo que yo le digo es, bueno, genero primero la conexión, donde yo le pongo root, digamos, el básico de cuando vos creas un localhost es este. Después el cursor es, bueno, activo la interacción entre el script y la base y la creo. Le doy el comando que es crearme una base de datos default punto format yo le puedo dar, digamos, por uno de los parámetros, por uno de los argumentos de la función, Ujú. le doy cómo quiero que se llame la base. Entonces yo le digo, bueno, si devolveme y printeame la base de datos X se creó con éxito y hacerme un return, digo, porque las funciones tienen que por lo general dar un return para decir, bueno, qué es lo que vos querés al final de este Correcto. cuentito. Y con un try exec, ¿por qué? Porque puede ser que en algo se pueda romper en la creación de la base de datos y poder entender por qué se rompe también es, digamos, otra buena práctica. Y exit es justamente para cortar el proceso y la interacción por temas de Perfecto. seguridad del script y la base. Y acá lo que estoy terminando de pulir es una función para poder crear tablas y, digamos, crear una tabla, ponerle, digamos, lo que te pide siempre SQL es, dame el nombre de la tabla, a Ujú. qué base de datos la vas a meter, en dónde vas a meter esta tabla, y también algo que es importante es cuál es el data frame del script que vas a querer subir a SQL. Entonces, digo, esos son como los tres parámetros que vos le tenés que dar a la función para que te cargue. Entonces, acá tenés crear tabla SQL, es, digamos, la variable que tiene la sentencia. Créame Bien. una tabla que se va a llamar, digamos, acá lo que, digamos, acá pongo el table name, Ujú. que es, digamos, que lo Sí, llamamos. estás creando las columnas en SQL tal que todo lo que hiciste Exacto. en Python entre perfecto y no haya ningún problema, por Acá eso la coincidencia de los datos. le pongo el execute y le pongo, digamos, la sentencia de que use la dbName, que es la que se Ujú. creó con la función de arriba. Perfecto. Después hago una conexión de vuelta a la base de datos porque me pasó que por ahí en el medio, digamos, de todo este
interín se desconectaba la base por una cuestión de timeout y lo que sea. Entonces digo, bueno, por las dudas, en la función le vuelvo a generar una conexión a la base de datos por si las moscas. Y acá, digamos, como ven, estuve comentando y descomentando cuestiones para poder transformar en fecha y después, bueno, la última parte que es, digamos, index row, venga acá, df, en realidad toma el df, digamos, del argumento inicial de la función. De la función. Y yo acá, digamos, lo que hago es, digamos, ponerle, digamos, ahora me está rompiendo por el tema de la fecha, que es lo que estoy ya muy cerca de resolver. Pero pude guardar, cuando probé con data frames chiquitos, me guardó. El tema es que me rompió cuando lo hice con data frames más grandes porque me aparecía esto de que había fechas que no se levantaron. Porque por ahí el dato estructurado tenía un espacio de más, un espacio de menos, entonces me rompía cuando lo quise hacer con... Y esto me quedó porque lo hice con una base de datos más grande. Cuando hice con una base chiquita que justo tenía todas las fechas, entró. Pero perfecto, ahora, sin problema. como ven, esta función, vos le das el nombre que le querés dar a la tabla, le decís en qué base de datos, que es la base de datos que creamos acá arriba, esta. Y después lo que yo le digo de fdiscover es el data frame, que es el que vimos, el crudo, el que tiene, digamos, toda la data de discover y producción. Y le digo, usa ese data frame para subirlo a la base de datos. Y después, ya teniendo toda esa información, se pueden hacer, digamos, que todavía es la otra parte del código que estoy profundizando, que es la parte de graficar. Eso para una versión 2.0. Otro día lo contamos. Está acá. Esto es un poco lo que estoy, digamos, terminando de pulir, también como para poder hacer gráficos por mes de, por ejemplo, evolución del share de notas con tráfico, sin tráfico, contra las impresiones, por ejemplo, y poder filtrarlo por sección, por tópico. Te escuchaba presentar todo y decía, qué increíble, ¿no? Porque para alguien que está escuchando del otro lado, ¿no? Hace un rato dijiste, tardaste 3-4 meses, ¿no? De, digamos, pasar de cero a esto, o de quizás haber hecho un curso hace muchos años, o tener conocimientos muy sueltos, pero supongamos que pasaste un nivel inicial, principiante, de casi cero, a 3-4 meses, a tener estos resultados. Uno, para ayudar a alguien que está al otro lado escuchando, ¿qué sentís que cambió para que pudieras tener ese éxito, ese cambio de mindset, de ahora poder llegar a hacer esto? Y la segunda, ¿qué le dirías a otra persona que todavía no tomó la decisión de ingresar a la formación o de que está dudando? Primero fue la metodología, el acompañamiento, la comunidad. Digo, por ahí es algo que no hicimos mucho hincapié al principio, pero hay una comunidad bastante grande, digamos, de profesionales que están haciendo esta formación que, digamos, a mí me han ayudado. Yo he hecho, digamos, publicaciones, dudas en el foro de la comunidad, por ahí a veces con cosas que me trababa. Y siempre, si no eras vos, era José o era alguno de los chicos que por ahí tenía, digamos, ya la tenía clara por ahí con ese tipo de conocimiento. Siempre es como que hay contención. O sea, vos nunca vas a sentir que, tengo esta duda, no me responde nadie, no sé qué hacer, le pregunto al ChatGPT y se me rompe todo. Que eso por ahí pasa mucho más al principio, digo, ¿no? Que, digamos, no nos vamos a hacer los sonsos de que todos usamos inteligencia artificial para un montón de cosas y la programación no es una excepción. El tema es que es como todo. Vos podés usar la inteligencia artificial bien o la podés usar mal. Si vos la usás para copiar y pegar un código sin ningún tipo de criterio de por qué estás copiando y pegando, digamos, vas a empezar a correr en círculos cuando se te rompa todo. Entonces, yo creo que principalmente lo importante acá es la metodología, cómo vos lo enseñás, ¿no? El hecho de poder ver todo esto aplicado a los problemas que nosotros vemos en el día a día. O sea, no ver esto por ahí aplicado a cómo analizar el precio de una acción en el Nasdaq. Está bien, está buenísimo, pero yo ni invierto en Estados Unidos, ni trabajo en finanzas. Entonces termina siendo, si bien es un poco, digamos, cuando uno entiende el método, es lo mismo para todos. Yo todavía estaba leyendo una nota en Medium, en donde un tipo justamente hablaba de formas para poder, justamente, a mí me gusta el mundo financiero, pero justamente no trabajo de eso, pero podía leer una nota en Medium que hablaba de una persona que armó un script en Python para poder armar un dashboard súper lindo de visualización de precio, price to earning de acciones y demás, y podía entender lo que el tipo estaba escribiendo. Cosa que por ahí me pasaba antes y decía, me está hablando en chino.
pero porque no entendía la lógica. O sea Hoy que siento, no solo aprendiste, digamos, data para SEO, sino que también hoy podés meterte en data para otras cosas. entendía la lógica, a ver, y no solamente cuestiones de datos, digamos, de análisis. Yo el otro día, por ejemplo, también tenía un cliente que detectamos con los chicos que estaban haciendo digamos, algo con, digamos, que se llama, digamos, cloaking, que es básicamente mostrar una cosa a Google y mostrar una cosa al usuario, y pude generar rápidamente una herramientita que lo que me permitía era agarrar todo el sitemap de este sitio, agarrar cada URL, pegarle a cada URL, obtener el código, pero podía hacerlo con distintos user agents. O sea, podía decirle, pegarle una vez con el user agent de Google y una vez con un user agent de Chrome, por ejemplo. Y agarré y pude después generar una tabla y en donde yo vi que todas las URLs tenía yo le dije, dame uno si encontrás, porque yo lo que había detectado era, bueno, cuál es el div o la clase que tiene el contenido paywall, porque el problema venía con un contenido de paywall. O sea, ellos tienen, digamos, tienen un muro de pago que es duro y el contenido atrás obviamente está tapado. El tema es que cuando vos vas al código fuente, siendo usuario común, no ves el código, no ves el texto en el código. Ahora, si vos ingresás con un user agent de Google, el código fuente te devuelve el texto. Esto obviamente que está hecho para poder evitar el web scraping, pero está claro que si vos justamente sabés hacer esto, podés hacerle web scraping igual, porque yo pude obtener el texto que estaba atrás del paywall porque pude hacer una solicitud con Python para poder traerme el código fuente, enmascarando el user agent como si fuera Google y pude obtener el código. El tema es que yo ahora al cliente voy y le digo, mirá, scrapeé 100 URLs y tenés 100 URLs que están haciendo cloaking. Entonces, claramente no es un problema de una URL u otra que por ahí la haces porque está abierto o cerrada. No, el 100% de tu sitio le está diciendo a Google, mirá, vos te muestro este contenido y al usuario le muestro algo que no lo ve. A ver, ¿tiene problemas de tráfico este sitio? No, pero no deja de ser una práctica que no es la más recomendable del Y mundo. no, Pero bueno, a lo que clarísimo. voy son soluciones que antes tampoco, digo, no las podía. O, por ejemplo, hace poco también pude lograr también un scrapeo para poder agarrar los tags de un medio, poder correr digamos, un robot que se va metiendo en todo el paginado, hasta la cantidad de páginas que yo le diga, me saca todas las URLs y me hace un grafiquito de evolución de cantidad de notas por mes para esa temática, que en medios es algo que Importantísimo. todo Mm. el tiempo. Para entender, bueno, ¿cuántas notas está escribiendo fulano de ANSES? ¿Cuántas notas está escribiendo fulano de la Lotería de Nueva York? Y es algo que todo el tiempo, o sea, como por ahí es algo, como dijimos al principio, en e-commerce ese ejercicio no lo haces tan frecuentemente porque lo haces por ahí más al principio, pero en medios es todo el tiempo. Che, ¿cuántas notas escribió esta semana en medio de esta temática? ¿Y cuántas escribió el mes pasado? ¿Y cuántas escribió ayer? Es algo que es una discusión que todo el tiempo está en medio. Entonces, sirve tener una herramienta que Sí, vos, con una función que le pase dos argumentos, te permita tener rápidamente un grafiquito con evolución de tráfico. clarísimo. Y con respecto a lo de qué le dirías a otra persona que está dudando en ingresar a la formación, ¿qué le sugerirías? Y es la mejor inversión que seguramente van a hacer en mucho tiempo, porque la escala y la posibilidad que vos tenés de poder aprender y de mejorar la caja de herramientas. Digo, trabajamos en una industria que te pide más todo el tiempo. O sea, no es una industria lenta, es una industria dinámica que de acá a un año, digamos, pueden pasar mil cosas y la realidad es que hoy siento que si no tenés, aunque sea como para poder liderar a gente que hace esto y poder entender su lenguaje, te vas a quedar afuera. O sea, antes la mayoría de las cosas se podían resolver con Excel, porque no manejábamos el volumen de información que manejamos ahora. Hoy, creo que si trabajás en digital, a ver, digo, siempre está la pregunta, ¿es obligatorio saber programar para trabajar en SEO? No, no es obligatorio. Pero, digamos, vos podés ser el jugador de fútbol que va y entrena con todos, o podés ser el primero que llega a correr antes y el que se queda practicando tiro libre. Y ese es Cristiano Ronaldo. No digo que yo voy a ser Cristiano Ronaldo, pero digo, pero los que, A lo sumo Messi. pero los que quieren resultados distintos tienen que hacer cosas distintas.